Bienvenidos a Tiempos de Fe en Familia, Visión Internacional, Casa de Dios para Todos. Domingo 31 de enero en Familias Bendecidas. Nunca me olvidaré de ti. Dios jamás abandona. A las 10 de la mañana. Procura llegar temprano. Lugar campestre, Piqueteadoro, Ciudad del Río. Sin dudar, me escogí. Con todos los protocolos de bioseguridad, antes, durante y después de nuestra celebración. Es muy fácil llegar. Amplia zona de parqueo. Los niños estarán siempre bajo el cuidado de sus padres. Regístrate y registra a tus invitados. Además, tendremos transmisión por Facebook y YouTube. Conserva tu tapabocas en todo momento. Es el tiempo de venir a celebrar juntos en el mismo lugar, porque allí el Señor envía su bendición. Salmo 133. Visión Internacional, Casa de Dios para Todos. Muy buenas noches, Dios les bendiga, bienvenidos a Tiempo de Fe en Familia de Visión Internacional. Hoy culminando esta serie tan poderosa que el Señor nos ha regalado, Avanza sin temor. Creemos que el Espíritu Santo ha venido obrando en tu vida, que has venido recibiendo esta palabra, este impulso de fe en tu vida en medio de estos tiempos. Así que damos gracias al Señor. También damos gracias a Dios que varias personas están ya recuperándose. Hemos visto la mano del Señor obrando en muchas personas, sanando, abriendo puertas. Gloria a Dios, cómo Dios se mueve, cómo Dios obra maravillas. Y gloria a Dios por los testimonios que muchos comparten acerca de cómo Dios se está moviendo en sus vidas, en sus familias, en sus trabajos. Señor, gracias, Padre, por tu obra poderosa, extraordinaria y maravillosa sobre tus hijos. Y gracias por este tiempo que nos das para compartir. Seguimos orando para que completes esa obra de sanidad en varias personas que han superado momentos de crisis, pero que aún necesitan, Señor, una recuperación total. Tú lo puedes hacer. Oramos por aquellos que están pasando crisis, que están pasando angustia, momentos difíciles, que tu mano de consuelo, de poder, les levante en este día. Y gracias, Señor, por permitirnos compartir este tiempo. Que esta palabra tuya, Señor, venga a los corazones para traer vida, fuerza, fe, y que seas tú, Señor, obrando en cada hogar, en cada familia que está conectada aquí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Avanza sin temor es la serie que hemos desarrollado esta semana, y nuestro tema de esta noche, vive con diligencia. Vive con diligencia. La manera como el Señor Jesús nos mostró, cómo Él vivió aprovechando cada oportunidad que el Padre le daba para cumplir con su misión. El tiempo es valioso, pero la actitud de nuestro corazón debe ser una actitud diligente, una actitud dispuesta, una actitud que no se frene ni siquiera por los malos estímulos que podamos recibir, sino que dentro de nosotros hay una fuerza interior, hay una actitud, hay un vigor que nos impulsa a aprovechar las oportunidades que Dios nos da, el tiempo, optimizar los recursos, y todo esto se llama diligencia. Vive con diligencia. El impacto de la actitud que tuvo David, esa actitud de diligencia, pues eso impactó al rey Saúl, impactó la sociedad de su época, porque las personas diligentes producen eso, producen un impacto, producen también un entusiasmo, transmiten vida, transmiten como esa seguridad de que a pesar de los momentos difíciles vamos a salir adelante. Por eso, para avanzar y avanzar sin temor, necesitamos esa actitud que David tuvo. En el primer libro de Samuel 17 se nos recuerda, versículo 48 y el versículo 51, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. Mira que dice, David se dio prisa y corrió. David se dio prisa y corrió
a la línea de batalla contra el filisteo. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Cuando hay esa actitud de diligencia como la tuvo David, que se dio prisa, que corrió a la línea de batalla contra el filisteo, no es huirle a las responsabilidades, no, puedes avanzar sin temor. Tienes que enfrentar esa prueba, tenemos que enfrentar. A veces hay también decisiones equivocadas que tenemos que corregir, y tenemos que corregirlas con diligencia. A veces hay momentos desagradables que no podemos omitir, tenemos que enfrentarlos con mucha sabiduría, pero tenemos que enfrentarlos. Y David nos enseña que aunque había un gigante que quería amenazar la nación de Israel para hacerlos esclavos de los filisteos, la diligencia de este hombre salvó toda una nación. Nuestra diligencia puede salvar nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestros hijos, puede salvar incluso la ciudad, puede salvar incluso la nación, puede salvar incluso muchas vidas. Porque aquí también lo que movía el corazón de David es que David tenía como ese corazón lleno de compasión por la nación, y lo movía a él que las almas, que los israelitas no fueran a ser esclavizados. Así que había un impulso en esa diligencia también para favorecer a otros, para salvar a otros. La negligencia es lo contrario, el desinterés, la cobardía, la insensibilidad. Esas son trampas espirituales que el enemigo de Dios, Satanás, quisiera sembrar en el hombre para autodestruirse y para destruir su familia, para dañar todos los planes que Dios tiene. Aquí el plan de Dios era salvar a Israel. El plan de Dios era que David fuese conocido para que más adelante iba a ser ungido como rey. Así que son esas oportunidades que solamente podemos disfrutar o aprovechar al máximo con esta actitud de diligencia. De esa manera podemos avanzar sin ningún temor. Este hombre realmente, yo pienso que es el autor de la frase, nada de nervios, ¿cierto? O quien dijo miedo. La verdad que David es un gran ejemplo de valor, pero lo que yo pienso el secreto de David para tener ese valor era que él decía, tengo que aprovechar y hacerlo ya, en este momento. Cuando tenemos esa determinación, en lo espiritual hay algo que ocurre en nuestro corazón, y es que de alguna manera vencemos los miedos, vencemos los temores. La diligencia nos ayuda a vencer esos temores, a vencer esos miedos y a avanzar, a pasar a otra etapa, a que otras puertas se abran, a crecer, a incrementar, a multiplicar por la diligencia. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Así que tenemos que dar la cara en esos momentos, tenemos que asumir el compromiso, tenemos que estar listos allí. Bueno, Señor, aquí esta es una situación que no esperaba, pero aquí estoy, dame sabiduría, porque así son las personas que avanzan. Señor, muéstrame, dame esa sensibilidad. Y si hay que pedir perdón, se pide perdón. Si hay que corregir, se corrige. Si hay que volver a hacer las cosas, se vuelven a hacer. Y hay que ponerle todo el empeño y no la queja. No vemos a David quejándose, no vemos a David pensando o declarando palabras necias de no, pero ¿cómo así? ¿Qué cosa tan horrible? Este gigante dice que nosotros somos el pueblo de Dios y vea lo que nos pasa. No vemos a David cayendo en eso. No vemos a David también buscando la manera más fácil de esquivar el problema. No, tenemos que ser gente esforzada, personas que estemos dispuestos a sacrificar en un momento determinado, a sufrir si es necesario, a agotarnos, a fatigarnos, pero tenemos que siempre dar la cara, esforzarnos, creer en el Señor
Y David se le midió a este tremendo reto, pero él corrió, él se dio prisa, y corrió y se dio prisa a la línea de batalla. Allá enfrentó la situación, enfrentó al gigante. No salió corriendo, no se justificó, no dijo, no, lo que pasa es que, no sé, de pronto en el tiempo del Señor, no, lo que pasa es que tal cosa, no, es que yo no tengo ropita para esa fiesta, no, tal cosa, no. Él se le midió porque él confiaba en que Jehová de los ejércitos estaba con él, y el Señor de los ejércitos está contigo, pero tienes que darte prisa, tienes que correr. Porque hay cosas en las que tal vez has mermado la velocidad, has sido lento, te has estancado, te has ensimismado, has caído en el espíritu de autoconmiseración. El Señor no quiere eso. No vemos a David diciendo, ay no, pobrecito de nosotros, ese gigante, nosotros somos como una cucaracha delante de ese gigante. No, vemos que este hombre David no tenía un espíritu de autoconmiseración, sino un espíritu de vencedor. Un espíritu de vencedor. La diligencia llama la victoria. Cuando tú caminas en la diligencia, ese es el espíritu de un vencedor. Es una diligencia donde corremos, nos damos prisa porque queremos ver cómo Dios lo hace. Queremos ver la gloria de Dios. Dice el versículo 51 aquí, cae después de que clava esa piedra en su frente, pero no se conforma con eso. David va hasta el final. La diligencia nos impide dejar las cosas a medio hacer. Cuando adquieres ese espíritu diligente, y voy a orar por ti para que cada uno de nosotros hoy adquiramos ese espíritu de diligencia. Cuando adquieres ese espíritu de diligencia, llevas las cosas a su feliz término. Aseguras una victoria no parcial, sino total. Aseguras que algo no quede más o menos bien, sino que quede excelente. Aseguras que hayas aprovechado al máximo la oportunidad y hayas sido proactivo, y no que seas una persona procrastinadora, que posterga, que deja las cosas para luego, que no resuelves, que no atiendes. Y ya cuando se va a resolver ya es demasiado tarde, se perdieron las oportunidades, se perdió la opción de empleo, se perdió el descuento, se perdió los beneficios. ¿Por qué? Porque postergaste, porque una indisciplina en el manejo del tiempo, porque no supiste moverte a prisa, no supiste correr. El Señor quiere es que tú en esas oportunidades corras, que te des prisa, porque son esos momentos oportunos que están allí y que no podemos desperdiciar. Ahora, frente a este coraje, frente a esta diligencia que mostró David, dice que él tomó la espada del mismo gigante. ¿Cómo te parece? Lo coge en el suelo y coge la espada del gigante, y con esa misma espada pues terminó la victoria, no la dejó iniciada. Pero vemos es que este es un hombre que alcanzó otras dimensiones por la diligencia, y dice que cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron, porque el enemigo, los enemigos espirituales, cuando ven ese espíritu diligente en ti, que tú obedeces la palabra, que tú le crees al Señor, que tu fe no es una fe de mentiras, que tu fe no es una fe religiosa, no es una fe como de quedar bien, no es una fe de guardar tu imagen, tu apariencia espiritual, sino que es una fe pura, determinada, que no estás mirando los conceptos de los hombres, sino lo que piensa el Señor, lo que dice el Señor, lo que quiere el Señor, la voluntad de Dios. Eso es supremamente importante. Con el tiempo, muchas personas que han creído en el Señor como que se acostumbran a un confort, o se acostumbran a que, bueno, ya el Señor me salvó, yo aquí estoy bien, tranquilo. Pero resulta que este mundo es un mundo de confrontaciones diarias, y nosotros tenemos que estar dispuestos a ir a la línea de batalla, y tenemos que movernos, y tenemos que tener ese coraje y no acomodarnos. Tenemos que dar más.
Siempre tenemos que dar más. Cuando tú te pidan algo, siempre tienes que dar más. Cuando tu jefe te pida, te encomiende algo, tienes que dar más. Una estrategia para ser promovido es como José. José era un beneficio para Potifar, José era un beneficio para Faraón y para Egipto. Muchas veces tenemos esa mentalidad que no es tener un espíritu diligente, sino que es el conformismo. El conformismo es enemigo también de la diligencia. Si tú estás en una empresa, si tú estás en un lugar, entonces tú allí debes aportar para que esa empresa se proyecte y no solamente hacer lo que te piden, sino hacer propuestas, elaborar proyectos, pedirle sabiduría al Señor. Cuando los jefes, cuando esa persona superior ve que que ese David está pensando en el éxito de esa empresa, está pensando en que está aportando, esa persona, ese hijo de Dios va a ser promovido a nuevos niveles, como David llegó a ser el rey de Israel. La diligencia, cuando una persona es diligente, lo es hasta el día de su muerte y no para de serlo nunca. Y ese es el reto, y esos son los que avanzan. Y aunque hayan dificultades o cosas que nos quieran intimidar, avanza sin ninguna clase de temor, porque está enfocado en lo que Dios piensa, en lo que Dios dice, en lo que Dios siente. A ese punto debemos llegar. Cuando llegamos a ese punto, los enemigos huyen. Te vuelves una persona de autoridad espiritual, porque hay un ambiente espiritual y los enemigos tienen que huir. Lo que está estorbando para tu éxito se tiene que ir en el nombre de Jesús. Lo que está estorbando en tu casa, en tu familia, se tiene que ir. Cuando eres diligente para hacer un devocional, cuando eres diligente para diezmar, ofrendar, cuando eres diligente para ir a la iglesia, cuando eres diligente para servir a Dios, para predicarle a otras personas, porque Dios mira la diligencia en sus hijos cuando sus hijos sienten compasión por otras personas para que esas personas se salven. Para Dios ese es el espíritu diligente y Dios siempre va a respaldar, porque este gigante, sinceramente, en las leyes de la física y humanamente hablando, no cayó al suelo por la piedra que lanzó David con su cauchera, no. Cayó al suelo primero porque el Señor le dio dirección a esa cauchera, a ese tiro. Y segundo, porque Dios colocó su mano de poder sobre esa piedra. Eso no era suficiente para haber matado a Goliat, pero David fue diligente. David, esa diligencia fue que pensó en las otras personas. Y a Dios le agrada esa diligencia. En Hechos capítulo 4, en el Nuevo Testamento, vemos otros hombres con ese mismo espíritu como el de David, eran los apóstoles. Al principio eran cobardes, al principio eran temerosos, al principio eran carnales, al principio buscaban posición, eran orgullosos, pero hubo una transformación del Espíritu Santo. En Hechos 2 ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y lo que tú y yo necesitamos para tener esta diligencia y avanzar sin temor, pues es la unción del Espíritu Santo, es ser lleno del Espíritu Santo. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo se rompen todas esas ataduras, se rompen todas esas carnalidades, se rompe todo ese orgullo, esa rebeldía, esa mediocridad, esa pasividad, y empezamos a vivir con diligencia. Miremos por ejemplo en Hechos 4, versículo 15 al 21, un ejemplo de esa diligencia de estos hombres. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres, con Pedro y con Juan? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Habían sanado un cojo de nacimiento. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, en el nombre de Jesús. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios.
porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Cuando hay diligencia, se glorifica a Dios con lo que uno hace. Ellos fueron diligentes, ellos vivían de manera diligente. Ese era su estilo de vida, vivían con diligencia. Porque recuerda, cuando adquieres el espíritu de diligencia, lo eres hasta el día de tu muerte. Y estos hombres adquirieron esa diligencia y al punto que para ellos su vida era un riesgo, su ministerio, porque eran perseguidos, eran amenazados. Pues aquí vemos un ejemplo, los están amenazando. Ellos habían desatado el poder de Dios sobre un cojo de nacimiento y este hombre se había levantado. Era un milagro impresionante y la gente se habían convertido más de 5,000 personas después de ese milagro. Después de ese milagro, Pedro predica y 5,000 personas le entregan su vida a Jesucristo. ¡Qué diligencia! ¡Qué diligencia la que este mundo necesita! Hombres y mujeres que seamos diligentes en Dios. Diligentes guiados por el Espíritu Santo, diligentes en atender al Señor y en hacer la obra que Dios nos ha encomendado en nuestra vida, nuestra profesión, nuestro trabajo, el ministerio, el llamado. Todos tenemos un llamado a servir a Dios, todos tenemos un llamado a compartir con otras personas el Evangelio del Señor, y Dios mide la diligencia en eso. En esa actitud que tengamos para no detenernos. Los amenazaron, los intimidaron, les dijeron se van a morir si siguen predicando ese nombre, pero ellos dijeron juzguen si es justo delante de Dios. Mira que el que verdaderamente es diligente está siempre conectado con lo que Dios piensa, con lo que Dios siente y con lo que Dios dice. El enfoque del diligente es eso. Si es el sentir del Señor, si Dios ha dicho, tenemos que hacerlo. Hay que obedecer a Dios. Entonces ellos le dijeron, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios. Y así tenemos que mirar este mundo. Porque muchas veces somos creyentes, pero nos apaciguamos nuestra fe, atomizamos nuestro llamado, atomizamos la unción del Espíritu Santo y nos dejamos intimidar de este mundo, nos dejamos intimidar de los peligros, de las crisis, nos dejamos intimidar de los riesgos. Y no es que seamos imprudentes, irreverentes, no, nada de eso. Pero tampoco podemos dejar de obedecer a Dios, dejar de hacer lo que el Señor quiere, justificándonos con toda una cantidad de argumentos, cayendo en el temor, en la intimidación, y dejamos de avanzar, dejamos de cumplir los planes y propósitos del Señor. Es muy fácil hoy en día uno como cristiano excusarse y no ejercer el llamado y no predicarle a otras personas porque la situación está así, porque la situación está así, pero realmente eso es lo que Dios siente, eso es lo que Dios piensa, eso es lo que Dios dice, porque tú puedes ser una persona muy esforzada para trabajar, pero no ser diligente. El diligente realmente lo es en el espíritu, porque está interesado en cumplir los deseos del Señor, los pensamientos de Dios y lo que Dios ordena y lo que Dios dice, a pesar de las amenazas del mundo, a pesar de la intimidación que reciba. Ese diligente está dispuesto a hacerlo hasta el final de su vida. En Hechos capítulo 5 nos sigue hablando que los apóstoles mantenían esa actitud diligente. Hechos 5:27 en adelante. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario
es necesario, mira lo que es necesario. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Verso 40, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, los azotaron, dice aquí, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¡Qué diligencia! Ellos avanzaron, la iglesia creció, se multiplicó, porque los que son diligentes provocan ese mover de Dios en lo que hacen, provocan ese mover de Dios en sus negocios, provocan ese mover de Dios en sus finanzas, provocan ese mover de Dios en sus hijos, provocan ese mover de Dios en la iglesia, provocan ese mover de Dios en la ciudad. Necesitamos entonces una generación de hombres y mujeres diligentes que vivan con diligencia y que avancemos sin temor alguno. Estos hombres nos dan un ejemplo que nos desafía muchísimo justo en este tiempo, porque a veces, vuelvo y repito, nos acomodamos y nos dejamos intimidar y nos acomodamos como a las normas de este mundo. Y entonces la pregunta es, ¿no es para tiempos como estos que debemos mostrar nuestra fe en el Señor? ¿No es para tiempos como estos que debemos hacer la diferencia los que tenemos temor a Dios, los que obedecemos a Dios antes que a los hombres? Así que el reto, el desafío, mis amados, vamos a llenarnos de ese espíritu de diligencia, vamos a avanzar sin temor, ayudémosle a otras personas a conocer del Señor. Este es el tiempo para usar nuestras redes sociales y predicar al Señor, y en vez de reproducir mensajes que infundan preocupación y temor, prediquemos la palabra. En nuestro Facebook, en nuestro Instagram, en nuestro Twitter, en nuestro WhatsApp, haciendo grupos de WhatsApp con amigos, compañeros de trabajo, hablemosles de Jesús. El enemigo no le va a gustar porque querían matarlos y no lo lograron. Ellos cumplieron los planes del Señor, fueron diligentes, y allí es donde se logran los sueños aún en tiempos difíciles, ahí es donde se logran las metas aún en el momento donde no se tienen los recursos, ahí es donde se ve la mano de Dios. Y el Señor lo quiere hacer contigo, con tu familia, con tu profesión, con tu trabajo, pero tenemos que ponernos las pilas a predicarle a Cristo a otras personas, porque nuestra vida no solamente es para subsistir en esta tierra, nuestra vida no es solamente para tener la provisión del Señor. Debemos ser diligentes en hacer lo que Dios piensa, lo que Dios siente y lo que Dios dice. Y Él quiere que justo en este momento prediquemos a muchas personas. Dice que todos los días no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo, todos los días en el templo y por las casas. Padre, gracias por esta palabra que tú nos das. Perdónanos, Señor, tantas veces que nos acomodamos. Levanta tu voz y dile: Señor, perdóname que muchas veces me he acomodado y he dejado de depender de tu palabra. Perdóname, Señor, que me he dejado llevar por mis temores o los temores que este mundo quiere colocar en nuestros corazones para alejarnos y separarnos de ti.
Perdóname, Señor, porque me ha faltado darme prisa, me ha faltado correr, me ha faltado ser diligente, me ha faltado esa valentía, conectarme contigo. Perdóname, Señor, porque me han influenciado más los conceptos de este mundo, de los hombres, las preocupaciones, las noticias, las alertas de este mundo, y he dejado de un lado, Señor, la palabra, el Espíritu Santo, tu guía, tu revelación. Pero, Señor, hoy abro mi corazón, mi entendimiento a tu palabra, a tu Espíritu. Y, Señor, sabemos que tu palabra nos advierte que en este mundo sí hay riesgos, que en este mundo sí hay aflicciones, pero que nuestra confianza debe estar en ti, Señor, que estamos en tus manos, que podemos avanzar sin temor alguno en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y recibe ese espíritu de diligencia en tu espíritu, recíbelo en tu corazón. Dile: Señor, yo recibo esa diligencia en mi espíritu. A partir de hoy viviré en esa diligencia y hasta el día de mi muerte seré diligente. No voy a dejarme intimidar por el diablo, ni por el mundo, ni por los hombres. Voy a obedecer a Dios antes que a los hombres, porque no es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Por lo tanto, te obedeceré a ti, Señor. Amaré tu obra, seré diligente en mi vida devocional, seré diligente en entregar mis diezmos y mis ofrendas. Allí donde estás, prepara tus diezmos, tus ofrendas, sé diligente, ten mucho cuidado. El Señor nos alerta en la palabra de no robar a Dios. En Malaquías 3:8 en adelante, dile: Señor, voy a ser diligente en mis diezmos y mis ofrendas. Allí van a aparecer los datos para que tú hagas en este momento, puedas entregar tus diezmos y tus ofrendas, haz tus transacciones, tus transferencias a los datos que aparecen aquí en pantalla y dile: Señor, gracias, voy a ser diligente siempre con mis diezmos, con mis ofrendas. En la próxima fiesta de primicias que vamos a tener ahora al final de este mes de febrero, dile: Señor, voy a preparar mis primicias con diligencia, mis primicias del 2021, desde ya las voy a empezar a preparar. Señor, voy a servirte, voy a predicar la palabra. Empieza a orar por personas para que este domingo las lleves al lugar campestre El Piqueteadoro, donde nos reunimos en la celebración presencial, que lleve su tapabocas. Allá tenemos todos los protocolos de bioseguridad. Es un lugar abierto, agradable, tranquilo, una reunión muy corta por los mismos protocolos de bioseguridad, pero no nos dejemos intimidar si alguien no puede porque tiene algunas situaciones físicas que no se lo permiten. Te conectas, que vamos a transmitir en vivo también, pero todos vamos a participar. Y dile: Señor, yo quiero ser diligente, quiero orar por estas familias, quiero orar por estos amigos, quiero orar por estos familiares, que te conozcan. Todos los días yo voy a predicar, todos los días voy a orar por otros, todos los días les voy a compartir la palabra, todos los días voy a estar atento a anunciar el evangelio y voy a ser diligente hasta el día de mi muerte, pero no voy a ser pasivo, no me voy a conformar, no voy a sacrificar la excelencia por la cobardía, no voy a sacrificar, Señor, el éxito por el espíritu de angustia. Oh Padre, tú eres mi Señor, yo voy a obedecerte a ti antes que a mí mismo, antes que a los hombres, antes que a este mundo. No me voy a dejar intimidar, sino que voy a creer en tu palabra con valor y con fe en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a avanzar sin temor. Vamos a vivir con diligencia en el nombre de Jesús. Este domingo nos vamos a ver con todos tus invitados allí en Familia Bendecida. Regístrate, registra a tus invitados. Llega antes de las 10 de la mañana, faltando 5 para las 10. Empezamos la primer canción de alabanza y qué rico que no te pierdas ningún momento, porque este domingo va a ser algo glorioso, va a ser algo poderoso. Para las personas que por primera vez se conectaron, te invito a que entregues tu vida a Jesús, que le digas: Señor, te necesito, me arrepiento de todos mis pecados, te pido perdón, Señor, por favor entra a mi corazón, te abro las puertas de mi vida. Cámbiame, Señor, haz de mí la clase de persona que tú quieres que yo sea, y a partir de hoy enséñame a vivir tomado de tu mano. Te entrego mi vida en Cristo Jesús. Amén y amén.
Así que felicitaciones, Cristo ha entrado en tu corazón. Mantente conectado con nosotros, Tiempo de Fe en Familia, de martes a jueves, 7:30 de la noche, aquí en nuestro Facebook Live. También tenemos nuestra alborada de oración para orar juntos. Así que en este próximo sábado les tengo una sorpresa en plena alborada. A los que les gusta la sorpresa, no se la vayan a perder, porque hay una sorpresa que hemos guardado para esta alborada de oración de este sábado 5:20 de la mañana en vivo. ¿De acuerdo? Los jóvenes tienen sus grupos también los sábados, las damas y caballeros sus grupos de visión los lunes, pero este domingo nos vemos en Familias Bendecidas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Domingo 31 de enero en Familias Bendecidas. Nunca me olvidaré de ti. Dios jamás abandona. A las 10 de la mañana. Procura llegar temprano. Lugar campestre, Piqueteadoro, Ciudad del Río. Sin dudar, me escogí. Con todos los protocolos de bioseguridad, antes, durante y después de nuestra celebración. Es muy fácil llegar. Amplia zona de parqueo. Los niños estarán siempre bajo el cuidado de sus padres. Regístrate y registra a tus invitados. Además, tendremos transmisión por Facebook y YouTube. Conserva tu tapabocas en todo momento. Es el tiempo de venir a celebrar juntos en el mismo lugar, porque allí el Señor envía su bendición. Salmo 133. Visión Internacional, Casa de Dios para todos. Te bendecimos y te esperamos en nuestro próximo Tiempo de Fe en Familia. Siempre conectados, nunca desconectados. Visión Internacional, Casa de Dios para todos.